Bueno, entramos ahora en un sector que es fundamental. España es potencia europea. Hablamos del sector de la automoción. La industria automovilística está viviendo posiblemente la transformación más disruptiva de su historia. Nos encontramos ante el auge del vehículo eléctrico, el desarrollo del vehículo autónomo y conectado, nuevos modelos de movilidad como el car sharing y todo ello en un contexto de regulaciones ambientales, todos lo sabemos, muy estrictas. En esta mesa redonda que vamos a tener a continuación sobre el sector automoción, vamos a conversar sobre cómo están afrontando fabricantes y proveedores esta transición. ¿Cuál es la estrategia de las empresas para electrificarse? ¿Cómo ve el sector la acogida del mercado a los vehículos eléctricos o híbridos? ¿Qué apoyo se requiere de las administraciones en infraestructuras y planes de estímulo? Y pensando más allá, y siempre lo hacemos, ¿cómo será el coche del futuro? Para ello tenemos con nosotros a destacados representantes de la industria del automóvil y de la movilidad. Va a moderar esta mesa redonda Ricardo Pastor, es vocal de la Comisión de Industria del Colegio y la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid, organizadores de este congreso. Ricardo, les digo, conoce muy bien el sector industrial y su evolución tecnológica y, en especial, el impacto de los nuevos modelos de movilidad en la automoción. Su experiencia en consultoría y estrategia industrial son claves para conducir este debate de forma cercana, pero sin perder esa mirada técnica tan imprescindible. Ricardo, le cedo ya la palabra y a todos los ponentes de esta mesa, muchísimas gracias y bienvenidos a Civitec 25. Adelante. No sé, ¿qué tal? Ricardo Pastor. ¿Tú eres José María? Jorge. Nacho. Sí. Ah, vale, pues muy bien, sí. Así nos identifican. Bueno, pues lo primero, daros a todos la bienvenida, agradeceros que estéis aquí. Sois ponentes de gran nivel, que conocéis el mundo de la automoción y pues yo quería, en primer lugar, daros la bienvenida en esta escuela. Esta escuela fue mi casa durante muchos años, 6 duros años, y he estado muchas veces al otro lado y ahora estoy aquí compartiendo con vosotros. Bueno, si os parece, pues os presentáis, aunque sea brevemente, lo que hacéis y en qué organización trabajáis y empezamos con el debate. Empezamos por ti, José María, consejero delegado y CEO de Volvo Cars. Cuéntanos brevemente algo sobre ti, sobre... Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias a la escuela. Como también soy alumno de la escuela, a veces era la Santa Escuela y otras era la PU, pero a la escuela. Muchas veces la segunda, ¿no? Sí, sí. Ya me he dado un paseo y he visto que no hay piscina, que no se quita la piscina. Pero bueno, sí, es verdad, soy el CEO de Volvo Cars España, también desde hace 2 semanas de Portugal. Pero además, estos maravillosos suecos, 25 años con ellos, me han hecho presidente de la Cámara de Comercio Hispano-Sueca. Y en la vocación de Volvo hacia la seguridad vial, pues también vicepresidente de FESVial, la asociación más importante española sobre la seguridad vial. O sea, que realmente estoy viendo a Francisco Aparicio, mi profesor, catedrático, pues toda la vida dedicada al automóvil. Porque al salir de la escuela, ya un gran grupo de concesionarios, el Grupo Simpson, de ahí pasé a fundar Eurotax, una empresa de estadística del automóvil, luego a fundar DEKRA, una gran empresa de ingeniería alemana de inspecciones, homologaciones y ITVs, y ya 26 años en Volvo. Muy bien, pues seguimos por ti, Jorge Muñoz, jefe de Smart Mobility de Iberdrola. Cuéntanos, introdúcete. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarnos. Yo soy de ICAI, que no me tiréis tomates, pero encantado que me invitéis aquí a la Escuela de Ingenieros Industriales. Nosotros, desde Iberdrola, un poco nuestra labor es hacer todo lo posible
construir toda la infraestructura, facilitar la introducción de vehículo eléctrico. Entonces, estamos activos en instalación de todo tipo de infraestructura, desde una infraestructura doméstica, una infraestructura pública que podemos invertir nosotros, infraestructura de transporte pesado y de autobuses. Entonces, un poco el papel es cómo desde Iberdrola, con energía verde, con infraestructura, podemos promover, impulsar la solución de vehículo eléctrico que pensamos que es el futuro, que tiene muchísimas ventajas, que tiene todos esos beneficios y que inevitablemente va a llegar y lo queremos acelerar. Muy bien. Arantxa, te tengo cerquita. Arantxa García es directora del área de Industria y Medio Ambiente de ANFAC. Pues cuéntanos un poquito. Pues buenos días, muchas gracias por invitarnos. Yo soy la Carlos III, pero he de decir que hice el máster del INSIA también con mi profe Aparicio y seguro que algún profe más habrá por aquí por la sala. Yo he sido mala alumna, no acabé en 6 años, me costó un poquito más. Pero bueno, nada, desde que no había terminado la carrera y empecé en el mundo del automóvil en ANFAC, llevo 20 años en ANFAC. Al final el automóvil te engancha y bueno, he hecho toda la carrera en la asociación y también bueno, pues, dentro de la asociación me han dado oportunidad de estar en otros sitios, presidir algún comité de normalización de UNE de vehículos, soy también vicepresidenta de la Asociación del Reciclado, de Sigrauto y bueno, pues un poco más. Muy bien, seguimos con José Ignacio Moya Cisneros, que es director general de Faconauto. Pues introdúcete un poquito para que te conozcan. Pues muy bien. Bueno, muchas gracias a todos a Civitec por invitarnos aquí. Mi relación con la universidad, con esta universidad, es muy diferente a la vuestra. Mi primera novia estudió aquí y me dejó rápidamente porque había pocas, sí, en aquel momento había pocas, con lo cual yo estaba estudiando Derecho, que es bastante más fácil. Y bueno, ahora ya entrando un poco en serio, Faconauto, como muchos sabéis, pues es la Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automoción. Nos dedicamos, y nuestro principal trabajo ahora mismo es acompañar a los concesionarios en esta evolución, en este nuevo modelo de movilidad, de transformación de estas empresas que van a pasar o que ya están pasando de un modelo, digamos, tradicional de comercio a un modelo de verdadera consultoría, porque en definitiva son los que tienen que poner la nueva movilidad en manos del ciudadano. Llevo poco tiempo como director general, 2 años y medio, pasé otra etapa importante, corta también, de 26 años en la Asociación de Concesionarios Peugeot, con lo cual, como dice Arantxa, esto engancha y una vez que estás en el mundo de la automoción ya no quieres salir. Muy bien, pues por último nos acompaña Gabriela Páez de Gestam, que es directora de Relaciones Institucionales y Comunicación. Cuéntanos. Bueno, debo decir que la directora es Mireia Arroyo, que desafortunadamente hoy amaneció enferma y entonces estoy aquí en sustitución. Y también por romper el hielo, yo soy una mujer de letras, así que estar hoy rodeada de ingenieros, pues ofrecer un poco también esta visión desde el Departamento de Relaciones Institucionales, que en un sector como el de la automoción, sin duda es muy interesante. Yo más que decir que engancha, diría que atrapa, que jala. Gestam es una empresa que ya está presente en 24 países, regiones completamente diferentes. Entonces, en este contexto es, digamos, sumamente interesante, por decir algo bien resumido, pues seguir esta parte institucional de todo lo que el sector, que es un sector tractor, potencia no solo en España, en Europa, sino eso, en el mundo. Muy bien, pues empezamos contigo, José María. Bueno, en 2024 el 46% de los coches que habéis vendido en el mundo han sido eléctricos. Y en España, el año pasado, pues alcanzasteis una cuota de eléctricos de un 30%. Esos son porcentajes de coches eléctricos claramente por encima del mercado. Entonces, algún éxito tenéis que tener, tenéis que compartir alguna de esas fortalezas. ¿Por qué sois capaces vosotros desde Volvo en llegar a ese público de clientes interesados por el coche eléctrico en un porcentaje mucho mayor que otras marcas y en concreto en España? ¿Por qué esos porcentajes tan buenos? Bueno, sí, la verdad es que normalmente a la competencia no daría los secretos, porque que se lo estudien ellos, que lo descubran, pero en este caso yo creo que estamos hablando de sostenibilidad.
Estamos hablando de transformar para utilizar nuestra movilidad sin dañar. Yo creo que esa es la clave de estos maravillosos ingenieros, que buscamos cómo utilizar los recursos, pues hoy intentando dañar lo mínimo posible. Volvo tiene esa vocación y lo que hicimos fue lo que yo creo que aprendes cada vez que te enseñan en cualquier tipo de formación. Lo primero es el conocimiento y luego la actitud. Y nosotros lo que decidimos era que fuera nuestro cliente el que comprara la gran ventaja. El problema que yo veo, sobre todo en España, porque es verdad que estamos cerca del 50% en Europa electrificado, nosotros más del 30% electrificado, eléctrico puro un 26% en Europa y nosotros un 20%, cuando el año pasado se cerró un 5%. Sí, sí. Nosotros lo que desde el principio decidimos es que no queríamos polarizar. Yo creo que nos gusta mucho ser tertulianos y expertos en todo. Y yo cuando me duele algo, pues le pregunto al médico, y si necesito saber de cómo montar algo de fontanería, pues llamo al fontanero. Y aquí, si quieres discutir sobre si es bueno o es malo el eléctrico, lo haces en el bar. Nosotros lo que hemos intentado es, tenemos un propósito de no dañar, pero que el cliente nos elija. Al final, yo quiero una reflexión muy corta para entenderlo. Cuando hace años empezábamos en este sector, los que tenemos algunas canas, en las concesiones no había una puerta para los que le gustaba la gasolina y una puerta para los que le gustaba el diésel. No, lo que hacíamos era preguntar, ¿y usted para qué utiliza el coche? Bueno, pues yo la verdad es que hago muchos kilómetros, pues le recomiendo que se coja el diésel. Hago pocos, pues el gasolina. Nosotros lo que hemos hecho es hablar con nuestros clientes y preguntarle. Yo quiero un coche pequeño, quiero un coche de ciudad, y entonces empezar a romper tópicos. Pues mire, el coche pequeño de ciudad es este, que resulta que es el más barato de los que tenemos. Ah, pero es un coche eléctrico. Sí, pues es el más barato, porque tenemos demasiados clichés. Ah, bueno, pues este, pero entonces, ¿dónde lo cargo? Bueno, pues entonces ya desviemos el tema de conversación. Lo que hacemos es, ya no hablamos del precio, ahora pasamos a dónde lo cargo. Y algo que nos sorprende, un coche de ciudad, cuando le preguntas a alguien, ¿tienes un enchufe? Un enchufe. Cargador, luego ya nos ayude Iberdrola, que es nuestro socio, a montar, pero es un enchufe, no es tan complicado. Tenemos otra vez demasiados tópicos. Y gracias a esa sencillez, pues resulta que la gente, claro que encuentra un cargador, claro que encuentra un enchufe, y hay más de 6 millones de personas que viven en una casa, y más de 1,5 millones de garajes, y hoy en día cada vez es más fácil tener cargadores, y una vez que se lo plantea y se da cuenta que es más fácil, más sencillo, más económico, más cómodo, pues déjeme el pequeñito ese barato. Yo la última que pongo, ya os digo, a mí de pequeño siempre me decía mi padre, los americanos no tienen ni puta, pero bueno, ni idea de conducir. Me refiero a los americanos del norte, que tenemos aquí a los de Santo Domingo que nos ven, porque van siempre con automáticos y hay que utilizar el cambio manual. Mi padre ingeniero decía lo mismo. Y una vez que descubres el automático, no vuelves al manual. No vuelves. Pues esto es exactamente igual. Cuando descubres las ventajas, no es ninguna obligación, es cuando decides, me quedo. Muy bien. Jorge, seguimos contigo. Iberdrola, una de las grandes eléctricas de España, si no la más grande. Apuesta claramente por el vehículo eléctrico, ¿no? Pero bueno, estamos en España alineados en el despliegue de infraestructuras, que es algo clave y básico para que el eléctrico llegue cada vez a más gente, se desarrolle. ¿Cómo ves tú el tema de las infraestructuras? ¿Cómo estáis vosotros? ¿Cuántos puntos hay? ¿Cuántos son de los de alta disponibilidad, de los más potentes? Sí. ¿Por qué cuesta tanto? Y esta ya es un tema, ya comparto algo personal. Yo desde que empezaron a instalar un punto de recarga en mi casa hasta que lo abrieron, pasó un año. O sea, empezaron en febrero del 2024 y hasta febrero del 2025 allí no podías cargar. Un punto público, ¿no? Sí, dices, un punto de carga público. Pues ha sido poco eso. Ha sido corto. Bueno, a ver, muchas preguntas, ¿no? No sé si tenías alguna cosa más. A ver, el primer tópico a romper, ¿cómo ha crecido la red en los últimos 2-3 años? Hemos pasado de 10.000 puntos de recarga, con mucha penetración de puntos de recarga de más baja potencia, de alterna, a 40 y debemos andar ahora por 45.000, 46.000 puntos de recarga, de los cuales 15.000, más de 15.000 son ya o lo que llamamos rápidos, que es DC
entre 50 kilovatios y 100 kilovatios, o ya súper rápidos, ultra rápidos, más allá de los 100 kilovatios. Entonces, está habiendo muchísimo desarrollo de puntos de recarga de alta potencia, a la par que se hace mucho desarrollo de puntos de recarga AC por una serie de legislaciones que obligaban a equipar con puntos de recarga los parkings y demás. Y bueno, está creciendo, yo creo que con un buen mix, todo el mercado de mucho punto de recarga de alta potencia, más que en otros sitios de Europa, precisamente porque hemos empezado a desplegar más tarde, y al empezar a desplegar más tarde en España, hemos ido ya a la nueva oleada de más carga en alta potencia, pero el ritmo es muy bueno. El ritmo, o sea, está creciendo el parque de puntos de recarga entre el 30, entre el 20 y el 50% cada año. Obviamente cada año menos porque va sobre una base más grande, pero el año pasado creció unos 11.000, 12.000 puntos de recarga el parque. Nosotros, de esos 40 y pico mil puntos de recarga, tenemos el 20%, los hemos hecho nosotros. Y nuestro mix de puntos de recarga, apostamos por todas las potencias, pero todas las potencias y dónde las ponemos, ¿no? Un poco la clave de la potencia es cuál es el uso que va a haber. No es y intentamos pues, ver ese uso del cliente que va a hacer algo a algún sitio y tiene tiempo y puede recargar, usos habituales, supermercados, gimnasios, ocio y cosas así. Entonces ahí vas con más baja potencia, despliegues amplios de puntos de recarga. ¿El 20% de puntos de recarga es más o menos lo que se vende de energía? Es decir, tú puedes tener el 20% de los puntos de recarga, pero llegar al 30% por energía vendida. Eso... Nosotros bueno, tenemos ese 20%, que son 9.000 puntos de recarga, 9.000 y pico ahora mismo, y nunca hay cifras oficiales de la energía que se vende en la red de recarga pública, pero nosotros estamos por encima de nuestra cuota de puntos de recarga. También nosotros, dentro de esos 9.000 puntos de recarga, tenemos más de 1.000 puntos de recarga de muy alta potencia, 150, 350 kilovatios, y unos 1.500 puntos de recarga de unos 50 kilovatios. Nuestro mix de alta potencia es alto. Y además, todos los esfuerzos a futuro están yendo a cada vez más DC. De hecho, la cosa irá tendiendo a medida que ya vayan desapareciendo los híbridos enchufables, que eso irá pasando porque es una tecnología de transición, útil pero de transición desde nuestro punto de vista, irá pasando todo más a DC y más a más altas potencias. Entonces, pues el AC también probablemente terminará siendo algo que será sustituido por DC. En cualquier caso, el despliegue, todos los operadores con los que conozco, que coincidimos en foros como este continuamente, yo sé lo que nosotros hacemos, pero sé también un poco las preocupaciones de los demás. Todos queremos invertir, queremos construir infraestructura, la mayor velocidad posible, el mayor despliegue posible, llegar a todos los sitios, las autopistas, las ciudades y demás. Hay unas barreras aquí para la construcción. Ese punto que decías de que lleva un año, pues al final, yo esto lo comento mucho, la obra de un punto pues es entre 2 semanas, o sea, la infraestructura de recarga por encima del suelo y hasta acometida entre 2 semanas y 2 meses es una cosa muy complicada. Los proyectos, pues los más sencillos de baja tensión, pues estar en 18 meses, 2 años. Los más complejos de media tensión con extensiones de red. Y ya utilizo palabras técnicos porque la audiencia lo entiende. Ahí nos podemos ir a 2 años, 3 años, más años. El despliegue que va a haber que hacer para camiones, que estamos hablando de estaciones de 6 megas, 8 megas de potencia, con unas acometidas brutales y muchos puntos de recarga de muy alta potencia, eso va a ser bastante dramático. Tener acceso a red, a las potencias que necesitamos, si aquí no se hacen cosas. Hay unas trabas administrativas o unas no facilidades administrativas por detrás, tanto en el encontrar la potencia adecuada o el acceso a la información de la potencia, todos los trámites previos antes de empezar la obra, todos los trámites posteriores para la legalización de la obra, que te llevan a esas obras de 1 o 2 meses, a llevarlas a 30 y pico meses, en algunos casos. Muy bien, Arantxa, desde vuestro punto de vista, desde ANFAC,
¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta el sector del automóvil ahora en España? ¿Y podemos garantizar esa transición industrial en España hacia el eléctrico? ¿Cómo ves que, siendo un referente hasta ahora, cuando el mercado evolucione, seguiremos siéndolo como país, como mercado? Pues los desafíos son multivariables. Estamos en un proceso sujeto a muchísimas variables e incertidumbres, no solo tecnológicas, sino geopolíticas, volatilidad de precios, incertidumbres de todo tipo. España tiene una industria del automóvil que a mí siempre me gusta decir es un verdadero tesoro y que tiene unos componentes y unas implicaciones sociales y económicas que merecen poner la lupa sobre este sector industrial. Todos lo conocéis, es un sector que representa, somos segundos productores de vehículos en Europa, octavos, novenos, dependiendo del año a nivel mundial. El 3%, o sea, fabricamos el 3% de los vehículos del mundo. En pocas cosas España es el 3% en el mundo. Entonces requiere esa especial atención porque estamos, como decías, en un proceso muy complejo, sujeto a muchas incertidumbres. Debemos, España en el desarrollo, en la producción de vehículo eléctrico está avanzando. Casi todas nuestras fábricas, digo casi todas, porque no todas, están ya transformando o han transformado ya sus cadenas de producción o líneas o algunas líneas de producción para la fabricación de vehículos electrificados. Pero es cierto que si nos comparamos con los vehículos que de media se fabrican en Europa eléctricos, pues en España se está fabricando un 8% frente al 20% de Europa. Estamos en un proceso de transición y hay que acelerar el cambio de nuestras cadenas productivas hacia la fabricación de esos vehículos para acompañar a las cuotas de mercado que tenemos que alcanzar para cumplir con los objetivos del Fit for 55. Pero no solo es la producción, el ensamblaje en las fábricas, sino adaptar también toda nuestra cadena de valor hacia esos nuevos vehículos. Y ahí hay que construir bastante, ¿no? Todavía tenemos una cadena de valor y probablemente luego lo comentará Gestamp, pues que está todavía muy enfocada, en gran parte del valor añadido de nuestra cadena de valor está muy enfocada a la fabricación de componentes asociados al vehículo de combustión y esa parte hay que hacer esa transición también para tener una cadena de valor fuerte en esta parte. Pero no solo es las partes, piezas y componentes, es también más hacia abajo la fabricación, el ensamblaje de las baterías, las celdas, la fabricación de material activo del cátodo para las baterías, el refino, la minería, todo eso está sin construir o hay proyectos que ya se están desarrollando, pero todavía hay mucho que construir ahí. Y ahí nos enfrentamos a un gran reto que es el de la inversión necesaria para para construir esa cadena de valor que no tenemos. Una inversión que hay que verla como evidentemente un gasto que hay que hacer, pero también como una garantía de futuro para poder crear valor en las tecnologías que se van a vender a futuro. Y también hay un tema de simplificación administrativa que Ursula von der Leyen, cuando publicaba el plan, una de las cosas que decía con bastante vehemencia era que había que simplificar toda la burocracia que existe en Europa desde el punto de vista regulatorio. Pues, por ejemplo, conseguir una autorización de una mina en 8 años, pues eso no va acorde con los ritmos que tenemos que aplicar para construir esa cadena de valor, o conseguir una planta una producción, un refino de esos materiales. No podemos contar con plazos de 5 años para tener esas autorizaciones. O sea, toda esa parte de inversión
y simplificación administrativa y burocracia hay que impulsarla, revisarla y ponerle foco si queremos construir esa cadena de valor industrial que a día de hoy pues no tenemos o está muy a un nivel bajo, ¿no? Entonces, afrontamos grandes retos que requieren inversión, foco y mucho pragmatismo para poder alcanzarlos y que la industria del automóvil pues siga siendo referente en Europa y en el mundo. Muy bien, José Ignacio, vinculando a esa pregunta que acabamos de hacer, Arantxa, desde vuestro punto de vista, ¿no? También con el punto de vista del concesionario, ¿cuáles son los desafíos y cuál es el papel ahí que el concesionario, como actor fundamental, porque es al final el que está en contacto con el cliente ves que tenemos? Yo creo que, un poco complementando lo que ha comentado antes Arantxa, y me voy a referir también a lo que decía José María, nosotros como objetivo país, desde el punto de vista del concesionario, del que está al lado del cliente o que tiene que entregar, como te decía, ese coche, lo que decía José María, no hay ningún concesionario que tenga una puerta para vehículos eléctricos, para vehículos térmicos, para bicicletas o para camiones. Hay una puerta y la sociedad no deja de ser esa puerta. Y como sociedad y como país, yo creo que tenemos un objetivo claro dentro de toda la cadena de valor del automóvil, que es recuperar cuanto antes el 1.200.000 vehículos que teníamos antes de la pandemia. Para ponerlo en cifras, hemos perdido un año de ventas en estos 5 años. Y eso lo tenemos que hacer ligado, como decía Arantxa, a algo que es fundamental en nuestro sector, que es la descarbonización. Y esa descarbonización, nosotros que somos unos absolutos embajadores del vehículo eléctrico, porque nosotros como concesionarios no dejamos de vender lo que estos señores fabrican y lo entendemos así y somos unos plenamente convencidos, en términos de descarbonización tenemos que tener también en cuenta que la electrificación por sí sola no va a llevarnos directamente a la descarbonización. Por eso nosotros desde Faconauto lo entendemos con un único objetivo y con dos palancas. Por un lado, la electrificación. Son buenas las cifras que estamos teniendo este primer cuatrimestre, que luego seguramente nos referimos a ellas. Nos hace falta poner en marcha cuanto antes los planes autonómicos de renovación. Ya está aprobado el plan MOVES 2025, pero nos hace falta seguir con esa velocidad de crucero que estamos tomando. Hace falta también mejoras en la infraestructura de recarga, como ha comentado antes Jorge, pero creo que vamos avanzando. Tenemos ya el mapa único de puntos de recarga. Hace falta ahora que tengamos una app, es decir, bajar al conocimiento de toda la sociedad y de todos los clientes la electrificación. Hay que perder el miedo a la electrificación y en eso también Faconauto está trabajando, es decir, hay que quitar un poco esas no noticias, pero sí mensajes un poco de incertidumbre o negativos hacia la electrificación. Se va a quedar, no hay plan B, ya lo dijo el presidente de la CEA y a mí me gusta mucho recordar eso, pero lo que también tenemos que hacer es qué hacemos con esa parte de la sociedad que todavía no puede acercarse a la electrificación, pero que sí que puede ser protagonista de la descarbonización. Por eso nosotros desde Faconauto estamos trabajando mucho con planes de renovación, con todas las tecnologías, con un enfoque de neutralidad tecnológica, para decirle al cliente, al ciudadano, si no puede ser un vehículo eléctrico, renueve el coche. Y renueve el coche con una reducción de emisiones, algo que es fundamental, que es la seguridad vial. Estábamos hablando del tema antes de inteligencia artificial, de las hadas. Tener un parque de 14 años y medio de antigüedad, como decía Arantxa, en un país que es el segundo a nivel industrial, a nivel de industria automovilística y el 9º en el mundo, es impropio tener un parque de 14 años y medio de antigüedad. Y entonces, como te digo, en ese enfoque de dos palancas, electrificación y renovación del parque, es donde podemos encontrar el llegar a esos objetivos de Fit for 55, el tener una cadena de valor sólida que vaya haciendo progresivamente ese camino. No nos olvidemos de la importancia que tienen los componentes en este sentido y dentro de la fabricación española. Y por nuestra parte, ¿cómo nos estamos preparando? Pues invirtiendo en los últimos 3 años los concesionarios más de 1.301 millones de euros en electrificación, digitalización y en eficiencia energética.
Para eso ponemos en marcha desde Faconauto un proyecto estratégico que se llama e-concesionario y que además cuenta con Iberdrola como partner estratégico para poner en valor todo lo que nosotros también estamos invirtiendo. Y yo creo que esto es un poco lo que te podría decir. Muy bien. Gabriela, Gestam. No hay mesa redonda, no hay tema de debate en el que la administración Trump no salga y los famosos aranceles, ¿no? Pues esta mañana más. Sí, amanecimos con es de noticias. hoy que a lo mejor no tiene la autoridad para ponerlos, no hay un tribunal que ha dicho que a lo mejor tienen que volver atrás porque no tiene los poderes para hacerlos, pero la realidad es que hasta ahora tiene muy claro que el camino que ha elegido es el de los aranceles, ya puestos desde febrero en el aluminio, en el acero, en los coches un 25%, ya veremos si se mantienen en el tiempo con esta decisión judicial, pero está claro que para un proveedor de equipos del automóvil este tipo de cosas pues complican las circunstancias, ¿no? Complican la situación. ¿Qué ves? ¿Qué riesgos ves de ese tipo de medidas, de esa parcelación del mercado? ¿Cómo ves que eso puede afectar a lo que es el sector? Bueno, lo primero es que no nos aburrimos, porque efectivamente estamos amaneciendo prácticamente todos los días con noticias que echan para atrás lo que hace 2 días se había anunciado. Esta mañana, por ejemplo, un tribunal anuló el 25% que se había aplicado para los aranceles globales. Es cierto que el de automoción, acero y aluminio sigue vigente. Entonces, muy dinámico, o sea, un contexto del sector en donde ya atravesábamos esa transformación tecnológica apresurada por el tema del vehículo eléctrico, por conectividad, donde se suma también los temas de cambios de comportamientos de los usuarios, una caída estructural de demanda, o sea, un sinfín de factores, eso, que ya de por sí ponen al sector en un momento histórico de inflexión. Hay que sumarle unas tensiones geopolíticas que ahora se expresan en barreras comerciales y hacen que de forma directa o indirecta cualquiera en el sector tenga algún tipo de afectación. Entonces, en ese sentido, Gestam de forma directa no se ve afectada porque nosotros producimos local para local. O sea, somos una empresa multinacional con presencia en 24 países, uno de esos países es Estados Unidos, contamos con 9 plantas, un centro de I+D, y nosotros producimos allí, por lo que estos aranceles de forma directa no nos afectan. Ahora nos afectan de forma indirecta, como afectan a todos, en cuanto que esa incertidumbre de inversiones está generando, pues, una inflación, unas proyecciones o cambios en los números de producción que sin duda frenan inversiones en un sector que tiene ciclos de inversión largos de por sí, además muy intensivos, y que los aranceles lo que hacen es frenar esta toma de decisiones estratégicas. Entonces, en ese efectivo, pues todos estamos afectados. También es cierto, o sea, hay que decir que los aranceles, también por mencionar cuando la Comisión Europea estaba planteando aplicarlos también, son medidas a corto plazo, ¿no? Que buscan equilibrar pues desequilibrios puntuales, dar igualdad de condiciones, pero que en ningún caso son estrategia a largo plazo. Y precisamente lo que reclama el lector son políticas industriales pues, que ayuden a esos temas de fondo que afectan la competitividad, repotenciarlos, ¿no? O sea, es que ya han mencionado varios, pero el tema de los costes de energía, acceso a financiación, a capital, las ayudas, no solo para quienes, o sea, para esa demanda de vehículo eléctrico, sino también para la parte de la empresa. Es allí donde tenemos realmente que concentrarnos para solventar el problema de raíz. Y aquí es donde España tiene una oportunidad grandísima porque el sector eso de automoción, particularmente de componentes, aquí tiene un histórico larguísimo, ya lo han mencionado, nos mantenemos como el segundo productor de vehículos en Europa y lo que presenta, también por conectarlo con el tema del vehículo eléctrico, es una gran oportunidad para que no solo mantengamos el liderazgo, sino que lo repotenciemos. Muy bien. Volvemos a Volvo. Bueno, una empresa referente en mecanismos de seguridad, en inventos, en HADAS. Desde vuestro punto de vista, ¿hacia dónde van encaminadas este tipo de tecnologías, las HADAS? ¿Cómo crees que estas tecnologías influirán en la seguridad en los vehículos en el futuro? Bueno, sí, yo creo que hay que primero entender Volvo por qué es tan líder en seguridad. Y viene que en su fundación, el propósito de esta marca, después de un accidente de los fundadores, un ingeniero y un economista,
era evitar que sufriéramos en la movilidad, y ese propósito lo mantenemos. Lo que hemos descubierto, porque con las hadas, a lo largo de investigar los accidentes, no solamente hacer pruebas de laboratorio, una vez que investigas la razón real, aplicar ese conocimiento sobre los accidentes que analizamos, es que el 90% de los accidentes son por errores humanos. Ya sé que mencionar la palabra error, y el humano parece que les estamos tratando a las personas como a máquinas, pero es real. Es decir, nuestros accidentes se producen por despistes, o porque estamos tomando alcohol, o porque no estamos pendientes, o porque tienes que soltar el tortazo a tu hijo que está dando él, pero es que es real. Y eso hace que nosotros, investigando en que cada día los coches sean más seguros, pues en paralelo se desarrollan los vehículos autónomos. Se desarrollan esas hadas, que la gran ventaja y la diferencia con lo que hemos ido en esta transición de seguridad es que el propio vehículo te va a salvar del accidente. No solo te protegerá en caso de, y yo creo que Volvo es el que más protege, eso, y además es algo que es muy cierto, no es solo que quiero venderlo, pero estamos llevando a un camino donde nuestros coches nos protegen. Y quitar también esa sensación que tenemos humana, que a veces pensamos que malo es esto de la inteligencia artificial. No, es que es más rápida la máquina pensando y reaccionando que tú. Probablemente en el colegio, en física, nos hacían calcular de Zaragoza a Madrid 2 trenes, dónde se encuentran, y simplemente era igualar las ecuaciones, que nos poníamos todos muy nerviosos. Pues eso la máquina a velocidad de la luz lo hace inmediatamente. Con los sensores que tienen nuestros automóviles ahora, mucho más que los ojos, las orejas, la nariz, esos sensores nos hacen actuar en el nuevo que hemos lanzado a través del LIDAR en más de 300 metros de distancia. Estamos identificando la velocidad relativa del objeto que hemos encontrado y estamos haciendo que el coche reaccione. Estamos haciendo que el vehículo evite accidentes. Hoy nuestros coches hablan con los cascos de los ciclistas y eso hace que evitemos también que esos 2 trenes se encuentren. Por eso vamos hacia un futuro mucho mejor. Yo creo que vamos a hacer coches más y más seguros que nos van a proteger, que es lo más importante, proteger nuestra vida. Muy bien. Jorge, bueno, estamos todos de acuerdo que el coche eléctrico pues, ayudará a la descarbonización y sobre todo si esa energía viene de fuentes renovables, pues contribuiremos a tener un mejor planeta. ¿Cuál es la estrategia de Iberdrola al respecto? Bueno, la estrategia, y voy a ser súper breve porque creo que vamos falta de tiempo, la estrategia es muy básica. Durante los últimos 20 años, más de 20 años, Iberdrola ha invertido muchísimo en generación renovable en España y fuera de España, pero concretamente cuando hablamos de España, en muchísimo eólico. Luego en los últimos años, ya cuando la fotovoltaica ha bajado precios, se han hecho grandes centrales. Y si tú construyes mucha generación, necesitas transformar demanda de otros combustibles en demanda eléctrica. Eso es un poco, vamos a pasar toda la electricidad posible a generación limpia, vamos a pasar toda la demanda que está basada en otros combustibles a demanda eléctrica y cerramos el círculo, de tal manera que todo lo que necesite energía, y eso sería un poco la aspiración, vaya pasando a ser consumidor eléctrico y que esa electricidad además sea la electricidad más limpia posible, dentro de las restricciones técnicas correspondientes que tengan las cosas, ¿vale? Pero poder cerrar ese círculo en los vehículos y la movilidad representa en torno a un 30% de las emisiones totales. Entonces, el papel es fundamental. Hay otras cosas que son también muy importantes descarbonizar, como pues, la climatización, los usos industriales del calor y demás, pero la movilidad, de lo que hoy nos ocupa, es un papel clave y hay que hacer todo lo posible por parte de... Estamos aquí, yo creo que todos los que estamos aquí aportamos nuestro granito de arena y cada uno tiene su papel y es fundamental llevarla lo antes posible a demandante de electricidad y lo más verde posible. Que España, que ese mix en España es especialmente bueno comparado con cualquier otro país de Europa principalmente. Muy bien. Arantxa, desde vuestro punto de vista, FAC, ¿qué medidas son prioritarias para avanzar en la consolidación del mercado electrificado? Pues nosotros creemos que son 4 medidas, básicamente. Todavía se necesita, estamos en un 15% en los 4 primeros años, los 4 primeros meses del año, tenemos un 15% de cuota de vehículo electrificado. Ha mejorado muchísimo con respecto al año pasado, lo cual es un aspecto muy significativo y muy a resaltar.
Sin embargo, para cumplir con los objetivos del Fit for 55 todavía tenemos que acelerar muchísimo. El objetivo de este año sería acabar con 100.000 coches eléctricos para cumplir con los objetivos marcados por Europa y bueno, no tiene pinta de que lo vayamos a conseguir, ¿no? Pero bueno, vamos en una buena tendencia. ¿Qué se necesita? Seguir impulsando las ayudas directas a la compra con planes de incentivo lo más eficientes posibles. Hemos acogido de manera muy favorable la continuación del programa MOVES, pero es cierto que estamos esperando ahora que las comunidades autónomas lancen la implementación de sus programas. 4 meses para ponerlos en marcha, teniendo en cuenta que no ha cambiado nada en la estructura de los programas, pues parece bastante, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta lo que nos estamos jugando. Apostar por un cambio en la fiscalidad nos dotaría de muchísima más eficiencia e inyectaría sangre en vena en ese momento de la compra, en lugar de esperar a tener ese dinero mucho después. O sea, un cambio fiscal sería, yo creo que el gran cambio. Seguir apostando por el despliegue de infraestructura de recarga, de acceso público. Vamos bien, estoy totalmente de acuerdo con Jorge en que se ha hecho un cambio muy sustancial en los últimos 2-3 años, pero es verdad que tenemos que seguir creciendo de manera acoplada. Mercado, infraestructura, nos preocupa la parte de los pesados mucho, porque tienen los mismos objetivos, con la misma ambición que los turismos y necesitan una infraestructura de recarga mucho más compleja. Y por último, y quizá de manera más transversal, comunicación en positivo respecto a la necesidad de que el ciudadano y las empresas apuesten por la sostenibilidad y creemos que sobre la base de la apertura tecnológica, desde luego la electrificación es la gran protagonista y hay que dar mensajes positivos y una comunicación favorable a la electrificación y yo creo que eso es lo que estamos intentando hacer aquí entre todos. Muy bien. José Ignacio, como nos ha dicho Arantxa, el mercado de electrificados está creciendo con respecto al año pasado de manera importante. Pues los datos de ayer o antes de ayer ya representaban los eléctricos un 10%, los híbridos enchufables en torno a un 5%. Eso es bastante más de cómo cerró el año pasado. ¿Cuáles son las razones, desde tu punto de vista, que explican este crecimiento? A ver, como yo creo que va muy en línea con lo que acaba de decir Arantxa. Estamos ahora mismo en un 15%, veníamos de casi un 10% en el primer trimestre del año pasado. Yo creo que hay dos temas, dos temas coyunturales. Uno es, si cogemos el conjunto nacional, el espectacular crecimiento que tiene la Comunidad Valenciana y que luego tiene mucho peso en el conjunto nacional por la desgraciada Dana, y luego porque también tuvimos un periodo de enero hasta abril donde pues, afloraron vehículos electrificados a matricular porque, lógicamente, los concesionarios que trabajamos con las marcas día a día, pues había que cumplir unos objetivos de CO2 que hasta que no se han visto modulados de anualmente a trianualmente, pues lógicamente tiene un efecto, digamos, un poco artificial. Pero yo creo que, por otro lado, hay que ser optimistas. Yo creo que la gente empieza a ver que esto ya no es una curiosidad, que esto empieza a ser ya una realidad. Y para que podamos acelerar eso, nosotros tenemos un objetivo. Decía Arantxa que hay que llegar a los 100.000 vehículos eléctricos. Yo creo que con que el 25% de este año sea electrificado, nosotros nos daríamos casi ya con un canto de los dientes. No estamos muy lejos. Hay que tener en cuenta que el 20% de los vehículos electrificados en el canal de particulares ya es una realidad. O sea, nos quedan 5 puntos en el canal de particulares. Ya sé que el canal de particulares pesa el 40% aproximadamente. Con lo cual, yo diría, tenemos que seguir avanzando en este tema y las medidas, las que ha comentado Arantxa, plan MOVES con la declinación en las comunidades autónomas lo antes posible, no paralizar la demanda, incentivos fiscales. ¿Por qué Navarra tiene un 23% de electrificación? Pues porque en lugar de tener un 15% de deducción en el IRPF, pueden llegar hasta un 35%. O sea, al final, cuando se toca la palanca de las ayudas, de la fiscalidad
y, sobre todo, de la mejora de los puntos de recarga, la capacidad y la posibilidad de que el cliente tenga cada vez más sencillo el poder recargar el coche. Y ahí el mejor ejemplo, lo tenemos muy cerquita, es Portugal. Lo hablamos en todos estos foros. Al final es facilidad de pago, facilidad de información de cómo está disponible el punto de recarga. Habremos caminado una buena parte de ese trecho hacia la electrificación. Una cosa, Ricardo, y tenemos aquí el robo Sí, de Timesap, voy que va a hacerle una explotar, última pregunta a Gabriela. pero muy rápido sobre eso, porque se ha ido el director general y escucho, tardamos 18 meses en un cargador, tenemos un plan que no somos capaces de hacer una ayuda directa, en Portugal es el 20% de Y es eléctricos, clave para aquí que no, funcione ahí y mejor. luego más drama todavía, los eléctricos no se venden en las flotas, porque las compañías de renting dicen, pero si es que el MOVES no apoya el uso eléctrico. Es decir, nos falta esa relación privada y pública y aplicar el conocimiento. Y da rabia que nuestro sector público se vaya de un foro como este. Pues sí, estaban invitados, me consta. Sí, que sí, han estaban hecho la invitados. apertura. La última para Gabriela. El Y, tema de sí. empresas es que es fundamental ese punto. El tema de empresas en Portugal llega hasta el 100% de la deducción del IVA. Aquí llegamos al 50% en función de la afectación económica del bien. Es que volvemos a lo de siempre, lo que comenta José María. Tocando palancas, llegamos a eso. Perdona, Gabriela. No, pero es que completamente... O sea, es que esto da para que hablemos 3 semanas seguidas, Sí. o sea, sin parar. La última para ti, ¿vale? Con esta transición que parece que es inevitable hacia el mundo eléctrico. ¿Eso tú crees que representa una amenaza para España como actor en el mercado? ¿O no? ¿O una oportunidad? Porque también es verdad que hay proyectos en toda España, en Zaragoza, en Valencia, en Extremadura, que parece que son importantes a la hora de establecer aquí referentes industriales. ¿Cómo ves tú esa transición? ¿Como una amenaza o como una oportunidad? Creo que no debemos verlo como una amenaza porque es inminente, está ahí, o sea, no hay marcha atrás. Y para el sector de componentes en particular representa una oportunidad grandísima. O sea, los componentes, mencionaba antes Arantxa, o sea, somos el 75% del valor de los coches. Y los componentes pueden ser para cualquier tipo de motorización, incluido el vehículo eléctrico. Entonces, tenemos años adaptándonos a esta transición, ¿no? A través de tecnologías que precisamente para esa nueva estructura nos han permitido aligerar peso, por mencionar algo, manteniendo igual los estándares, pero ayudando a esa autonomía de la batería, por ejemplo, y bueno, muchos de los otros problemas que han comentado. Entonces, al final, creo que en esa línea también de comunicación positiva, ¿no? Hay que ver esto como una gran oportunidad que sabemos que en los próximos años, pues eso, va a seguir aumentando. Tenemos que hacer presiones en los lugares donde pues necesitamos ser escuchados, porque al final la realidad de la industria está siendo diferente a la realidad que quizás vemos en los planteamientos teóricos, y lo importante es que haya una estrategia que vaya de la mano con lo que exige el sector, con lo que exigen los consumidores y también con las infraestructuras que tenemos. Muy bien, pues como parece que vamos un poco pillados de tiempo, y eso ha sido porque vuestras intervenciones han sido muy brillantes, pues nada más que decir, lo dejamos aquí. Muchas gracias por venir y espero que os haya parecido interesante la tertulia. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias a los 5 panelistas en esta interesante conversación sobre la situación del sector del automóvil. Sabemos que estamos en plena fase de vaivenes arancelarios, pero hemos hablado muchísimo de esa necesidad de avanzar en la descarbonización. La electrificación del automóvil es fundamental en ese camino que nos exige además la Unión Europea. Decía el director de Faconauto, se refería a ese 25% de coche electrificado en este 2025, a ver si es posible. Bueno, vamos a seguir en esta segunda jornada del Congreso. Vamos a hablar, a la vuelta del café, de digitalización. Vamos a hablar también de la industria de la defensa en un contexto geopolítico importantísimo para todos. Vamos a hacer ahora una pausa para el café. Son 20 minutos y les espero a la vuelta a todos. Muchísimas gracias.